El rosario es una de las armas más poderosas que el cielo ha puesto en nuestras manos. Innumerables santos lo rezaron. Los demonios lo temen. Y, sin embargo, muchos que lo rezan a diario, incluso de rodillas, permanecen atados, inquietos o espiritualmente secos. ¿Por qué? Según el padre Gabriele Amort, exorcista principal de Roma, no todos los rosarios llegan al cielo, y algunos, sin saberlo, incluso pueden dar fuerza al enemigo. En este video descubrirás los 3 errores más peligrosos que los católicos cometen al rezar el rosario de rodillas y por qué estos fallos bloquean la gracia, silencian el cielo y abren puertas ocultas a la oscuridad. Pero, sobre todo, aprenderás cómo transformar tu rosario en un verdadero arma de liberación. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: María, purifica mi oración del rosario. Tus palabras no solo pueden bendecir tu alma, sino también despertar a alguien que, en silencio, busca hoy la misma gracia. A veces, un solo acto público de fe se convierte en la chispa que enciende el regreso de otra alma a la oración. Arrodillarse es un gesto sagrado. Así, generación tras generación, los fieles católicos se han presentado ante Dios con reverencia, entrega y humildad. Así rezaron los santos, así murieron los mártires, así se apareció la Santísima Virgen, con las manos unidas y los ojos bajos. Pero la postura, por sí sola, no santifica el alma. El padre Gabriele Amort solía repetir: el diablo no teme a quienes se arrodillan. Teme a quienes se arrodillan con un corazón limpio. Muchos católicos se arrodillan para rezar el rosario, creyendo que la devoción externa garantiza la gracia interior. Pero en el mundo espiritual lo que verdaderamente cuenta no es lo que mostramos por fuera, sino lo que llevamos dentro. Se puede arrodillar mientras se aferra al pecado no confesado. Se pueden pronunciar palabras santas con un corazón distraído, herido o lleno de orgullo. Por eso algunas oraciones nunca llegan al cielo. Por eso ciertas devociones permanecen secas, sin fuerza, incluso peligrosas. En la siguiente parte revelaremos el primero y más grave de los errores, aquel que neutraliza la gracia antes de tocar la primera cuenta. El rosario no es un adorno. No es un amuleto. No es una simple tradición heredada de nuestras abuelas. Es un arma espiritual forjada en el cielo, confiada a la Iglesia y temida en el infierno. El padre Gabriele Amort afirmó: el rosario es el arma más poderosa contra Satanás, más fuerte que cualquier exorcismo. ¿Por qué? Porque el rosario no es solo oración, es contemplación, es intercesión a través de la Madre de Dios. Es el Evangelio narrado cuenta por cuenta a través de los ojos y del corazón de María. San Juan Pablo II escribió: el rosario es un compendio del Evangelio. Cuando se reza de manera auténtica, el rosario sacude los cimientos del mundo demoníaco. Pero cuando se reza mal, sin gracia, sin reflexión o con intenciones egoístas, se convierte en una espada sin filo en medio de la batalla. Por eso, el mensaje de hoy no busca desanimar el rezo del rosario, sino recuperar su verdadera fuerza y devolverle aquello para lo que fue creado: ser un salvavidas, un arma, un canal de gracia. El primer error peligroso: rezar el rosario en pecado mortal. Puedes sostener el rosario en tus manos, pero si el pecado mortal aprisiona tu alma, el cielo no puede responder. El padre Gabriele Amort lo presenció personalmente. Durante un exorcismo a una mujer que rezaba el rosario cada día, el demonio en ella se burló y siseó: sus oraciones no valen nada. Ella reza con un alma negra. Fue un instante aterrador, no por las palabras mismas, sino porque revelaban una ley espiritual: la gracia no fluye en un alma espiritualmente muerta. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el pecado mortal destruye la gracia santificante en el alma. Y sin gracia, nuestras oraciones se debilitan, como flechas lanzadas sin cuerda. El padre Amort lo resumía así: los demonios no temen a quienes rezan. Temen a quienes se arrepienten. El pecado mortal levanta un muro entre tú y Dios. Silencia la respuesta del cielo. Da al enemigo terreno legal para burlarse de tu devoción. Por eso la confesión no es opcional, es esencial.
Antes de tocar las cuentas, toca la misericordia de Dios. Antes de pronunciar la oración, pronuncia la verdad en el confesionario. Un alma en gracia da al rosario su filo más agudo. Un alma en pecado convierte el rosario en una espada sin punta de la que el enemigo se ríe. Ese es el primero y más peligroso error, rezar como si la gracia no importara. El padre Gabriele Amort se enfrentó una vez a un caso que lo estremeció profundamente. Una mujer devota, conocida por rezar el rosario cada día y visitar con frecuencia la iglesia, acudió a él desesperada. Llevaba años sufriendo tormentos espirituales, una pesada opresión interior, miedo constante, sueños inquietantes. Sin embargo, su oración parecía impotente. Durante el exorcismo, el demonio habló burlándose de su devoción. Gruñó con desprecio: ella se arrodilla todos los días. Reza cada cuenta. Pero me pertenece. Más tarde, el padre Amort descubrió lo que ella nunca había confesado: un pecado mortal, antiguo y sin arrepentimiento, escondido bajo un velo de oraciones rutinarias. Su rosario era sincero, pero su alma permanecía en tinieblas. Este caso, escribió el padre Amort, fue una lección para todos los católicos. Nunca debemos olvidar que la oración no es magia. Sin conversión y arrepentimiento, el rosario pierde su fuerza. Lo que desde fuera parece devoción puede ser, en el interior, vacío espiritual. Por eso la confesión debe preceder a la devoción, porque un corazón limpio convierte cada Ave María en un arma que el cielo puede usar. El segundo error peligroso: rezar el rosario sin meditación. El rosario no está hecho para rezarse deprisa. No es una lista de tareas espirituales. No son simplemente 10 Ave Marías repetidas 50 veces. Está hecho para ser contemplado, no solo recitado. El padre Amort lo explica con claridad: Satanás teme al rosario cuando se reza con la mente y el corazón, no solo con los labios. Este es el segundo error mortal: rezar el rosario de forma mecánica, sin reflexión, sin meditación, sin unión con los misterios. Un rosario distraído es un arma sin filo, un rosario meditado es una espada de fuego. Santa Teresa de Ávila lo dijo con fuerza: una oración sin meditación es como un cuerpo sin alma. Muchos católicos caen en esta trampa, pronuncian las oraciones, pero su mente vaga, su corazón está lejos. Sus labios se mueven, pero olvidan los misterios. Y el corazón del rosario es precisamente la vida de Jesús, su nacimiento, su pasión, su resurrección, contemplados a través de los ojos de María. El enemigo lo sabe, y por eso lucha constantemente para mantenernos ocupados, dispersos, inquietos, para que nuestra boca rece mientras nuestro corazón duerme. Durante un exorcismo, el padre Amort pidió a un grupo de católicos que rezaran los misterios dolorosos en voz alta, lentamente, meditando con intención cada escena. La reacción fue inmediata: el demonio gritó con furia. ¿Por qué? Porque cada misterio era como un reflector que exponía sus mentiras y derribaba su influencia. Santo Tomás de Aquino escribió: la eficacia de la oración proviene más de la atención de la mente que de la cantidad de palabras. Incluso un solo Ave María rezado con plena atención puede sacudir los muros del infierno. La Iglesia nunca ha visto el rosario como simple repetición vocal. Desde sus orígenes se entendió como un camino de meditación, un recorrido del Evangelio de la mano de María. San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, escribió: el rosario, aunque claramente mariano, es en su esencia una oración cristocéntrica. No se trata solo de María, se trata de Cristo contemplado a través de sus ojos, de su memoria, de su corazón. Cada misterio es una ventana, cada decena, un paso dentro de la vida de Jesús. San Luis María Grignion de Montfort llamó al rosario una escuela de verdadera santidad cristiana. Y los santos no se limitaban a decir el rosario, entraban en él, lo vivían. San Pío de Pietrelcina solía detenerse en medio de una decena, perdido en la contemplación, antes de continuar. Para él, el rosario no era un collar de cuentas, era su salvavidas. Ese es el modelo que estamos llamados a seguir:
no velocidad, sino profundidad, no cantidad, sino presencia, no solo palabras, sino adoración. El tercer error peligroso, tratar el rosario como un objeto supersticioso. El rosario es un arma espiritual, pero no es un talismán mágico. Este es el tercer error grave, rezarlo con intenciones equivocadas, usándolo como un amuleto en lugar de un camino hacia la santidad. El Padre Amort lo advirtió muchas veces, hay quienes rezan el rosario diariamente, pero sin deseo alguno de cambiar su vida. Buscan protección, no conversión. Ven el rosario como una transacción, Dios, yo te doy estas oraciones, tú me das seguridad, dinero, paz. Pero la oración no es un trueque. No es un botón que apretamos para obtener resultados. Jesús lo dijo en Mateo 6,33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Si rezamos solo por bienes materiales y olvidamos la conversión, la virtud y la entrega, vaciamos al rosario de su verdadero poder. La Santísima Virgen nunca ha aparecido pidiéndonos que recemos por dinero. Siempre pidió lo mismo, penitencia, conversión, unión con Cristo. En Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, su mensaje es inmutable, vuelvan a Dios, dejen que Él transforme su corazón. El Padre Amort escribió, el diablo no teme al rosario en manos de quienes viven para sí mismos. Teme al rosario en manos de quienes viven para Dios. El rosario no está hecho para decorar el retrovisor de tu coche, está hecho para decorar tu alma. La ilusión de santidad, cuando el rosario crea una falsa seguridad. Quizá el estado espiritual más peligroso no sea el pecado, sino la ilusión. El Padre Gabriele Amort encontró a muchas almas que rezaban el rosario cada día, incluso con lágrimas, y sin embargo permanecían estancadas espiritualmente durante años. ¿Por qué? Porque habían caído en la trampa de la ilusión de santidad. Creían que rezar, por sí solo sin arrepentimiento, sin reflexión, sin conversión era suficiente. Pero el enemigo es astuto, y muchas veces su estrategia más eficaz no es la tentación abierta, sino la falsa seguridad. El Padre Amort escribió en una ocasión, hay muchos que rezan el rosario con gran frecuencia y, sin embargo, siguen atados, no por el pecado, sino por el autoengaño. Esa ilusión engendra un letargo espiritual, empezamos a medir la santidad por la rutina y no por la transformación interior. Nos decimos, estoy bien, rezo todos los días, pero en el fondo no entregamos nada. Esa falsa comodidad baja nuestra guardia, y el demonio solo necesita una rendija para entrar. Durante un exorcismo intenso, el Padre Amort escuchó al demonio confesar, muchos rezan con los labios, pero sus corazones me pertenecen. Una revelación escalofriante que hace eco de las palabras de Jesús en Mateo 15,8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Seamos sinceros, ¿nuestro rosario nos acerca de verdad a Cristo o solo a una rutina espiritual? Porque si lo rezamos para sentirnos seguros, pero no para ser santificados, corremos el riesgo de levantar muros alrededor de nuestra alma que ni la gracia puede atravesar. 3 soluciones prácticas para restaurar el poder del rosario. Si reconoces en tu vida de oración alguno de estos errores, no te desesperes. El rosario no está perdido para ti. Nunca es tarde para empezar de nuevo y devolverle toda su fuerza espiritual. El Padre Amort recordaba con frecuencia, aunque tu rosario haya sido débil o seco, comienza otra vez. Pero esta vez, empieza con un alma limpia. Aquí tienes 3 pasos decisivos para transformar el rosario en un arma de gracia. Confesión regular. Un alma en pecado mortal no puede canalizar la plenitud de la gracia. Pero un alma en estado de gracia se convierte en vaso de poder divino. Incluso una confesión mensual renueva la fortaleza interior. Antes de tocar las cuentas, toca la misericordia de Dios. Medita con el Espíritu Santo. San Pablo escribe en Romanos 8,26, no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Antes de cada decena, haz una pausa. Visualiza el misterio. Entra en la escena. Pídele a María que camine contigo.
San Ignacio de Loyola llamaba a esto, composición de lugar, un uso santo de la imaginación que ayuda al alma a profundizar. Purifica tu intención. No reces solo para recibir, sino para transformarte, no solo para obtener bendiciones, sino para crecer en santidad. Ofrece tu rosario por las almas, por la conversión, por la gloria de Dios. Que tu corazón se alinee con el deseo del cielo. El Padre Amort aseguraba, un rosario puro, ofrecido con amor y desprendimiento, puede romper cadenas que ni el exorcismo consigue. Con estos 3 pasos, el rosario deja de ser rutina para convertirse en una revolución de gracia en tu alma. El testimonio de Jeppe Romano. En 2004, el Padre Amort conoció a Jeppe Romano, un católico de 58 años de la diócesis de Milán. Jeppe había nacido en la fe, devoto, misa todos los domingos, rosario cada noche. Sin embargo, durante más de 7 años vivió bajo una nube de miedo, pesadillas, ansiedad crónica y una pesadez espiritual que ningún médico podía explicar. Exhausto, acudió al Padre Amort. Rezo, decía, pero nada cambia. Me siento abandonado. Mi rosario está vacío. El sacerdote lo escuchó con atención y le dio un desafío sencillo: reza el rosario durante 30 días, pero hazlo de la manera correcta. Le indicó 3 pasos concretos. Confesarse primero. Llevar todos los pecados graves, incluso los olvidados, a la luz de la gracia sacramental. El rosario no da fruto en un alma que no ha regresado a Dios. Meditar en profundidad cada misterio. No recitar solamente, sino entrar. Ver el rostro de Cristo. Escuchar su voz. Dejar que la angustia de Getsemaní o la gloria de la resurrección toquen el corazón como si uno estuviera allí. Orar por la conversión de los pecadores, no por alivio personal. Rezar con un corazón desinteresado. Hacer del rosario un regalo para otros, no una transacción con el cielo. La gracia fluye con más fuerza cuando el alma se olvida de sí misma por amor. Jeppe obedeció. La primera semana fue árida, la segunda dolorosa. Pero en la tercera, algo cambió, la paz comenzó a abrirse paso. Al cumplirse los 30 días, el tormento había desaparecido, no disminuido, sino extinguido. Entre lágrimas dijo: por primera vez en años, dormí toda la noche y me desperté ligero. El Padre Amort escribió después: cuando un alma se une al rosario con pureza, los demonios huyen, no por las palabras, sino por la entrega que hay detrás. Hoy, Jeppe lidera un grupo del rosario en su parroquia. No lo hace para escapar de la oscuridad, sino para ayudar a otros a encontrar la luz. 3 errores, una oración sagrada y 1000 gracias esperando ser desatadas. Rezar el rosario en pecado mortal, recitarlo sin meditación, usarlo como un amuleto en vez de como camino de santidad, estos no son simples descuidos. Son puntos ciegos espirituales en los que muchos católicos devotos caen sin darse cuenta. Pero ahora que los reconoces, puedes corregirlos. La Santísima Virgen María no te pide perfección. Ella pide pureza, atención y confianza. El Padre Gabriele Amort fue testigo de lo que sucede cuando el rosario se reza de la manera correcta: los corazones sanan, las cadenas se rompen, la gracia fluye. Si este mensaje encendió algo en tu interior, no lo dejes apagar. Escribe en los comentarios: María, enséñame a orar con el corazón. Esa simple frase puede convertirse en semilla de gracia, no solo para ti, sino también para alguien que busque en silencio. Dale me gusta a este video si tocó tu alma. Compártelo con quien lo necesite. Y suscríbete a Living Catholic Faith para recibir cada día mensajes que hablen a tu espíritu.